Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video de los efectos que puede tener el trauma crónico en nuestro cerebro y de qué manera podemos ayudarnos si nos damos cuenta que estamos experimentando efectos de estrés postraumático una vez que nos damos cuenta que estamos en una relación con una persona narcisista. Trauma no significa ni defecto de carácter ni debilidad. Trauma es algo que le puede pasar a cualquier persona. Trauma en el aspecto físico significa como golpe, traumatismo, algo que lesiona al organismo y que requiere un tiempo de reparación y a lo mejor algunas intervenciones para poder ayudar al cuerpo a poder sanar. Lo mismo sucede cuando tenemos una situación emocional que nos daña, que nos lastima, que rebasa a lo mejor la capacidad que tenemos de recuperarnos emocionalmente rápido, porque hay algo que nos impactó mucho, hay algo que nos pegó muy duro, hay algo que nos causó daño y que va a cambiar la forma como vivimos una vez que sucede. Puede haber traumas que suceden en un solo evento, como cuando sucede un accidente o un asalto o un evento violento o una catástrofe natural o alguna cosa que nos sucede que cambia nuestra vida o que nos lastima, que llegó a impactar a lo mejor a algunas personas en nuestro entorno y que llega a ser algo que en determinado momento o pone en riesgo nuestra vida o cambia la forma como vivimos hasta ese momento. Y puede haber estrés crónico, que es el tipo de estrés que se vive en relaciones traumáticas, a lo que se le llama trauma complejo. Tienen ciertas diferencias y ciertas similitudes. Cuando estamos en una situación, la que sea, nuestros órganos de percepción, la vista, los oídos, perciben lo que está pasando alrededor de nosotros. Y todo el tiempo estamos haciendo una interpretación de lo que vemos. Lo primero que hacemos en un evento traumático también, sobre todo si es un evento agudo, es percibir qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. Luego, toda esta información entra en nuestro cerebro a los núcleos que procesan las percepciones, que están muy cerca de lo que procesan las emociones y la memoria. Entonces, nosotros a todo le estamos dando constantemente una valencia emocional. Por esa razón, casi tenemos emociones o más fuertes o más débiles asociadas a casi todo lo que escuchamos, lo que vemos, lo que oímos. Y cuando nosotros percibimos algo, nuestras partes del cerebro que asocian memorias en el cerebro le dan una interpretación a lo que está pasando, pasa rápido a la parte del cerebro que le da la valencia emocional, que se llama la amígdala, y empieza a activarse. Cuando la amígdala está muy activa porque interpreta que lo que está pasando fuera es algo peligroso, algo riesgoso, algo que puede hacernos mucho daño o que nos está haciendo daño, porque a veces el daño lo recibes. Entonces se bloquea muchas veces la parte que asocia las memorias. Y esta es la razón por la que muchas veces ante un trauma muy fuerte no podemos recordar muy claramente todo lo que pasó, todos los componentes de lo que vimos, pero eso no significa que en la amígdala del cerebro no se guarde esa información a modo de memoria emocional. Y posiblemente en otros momentos de la vida podemos asociar. Esto sucede en el sistema nervioso autónomo, esto pasa también en el sistema límbico y son partes del cerebro que tenemos inconscientes, porque todos los procesos que suceden en esta parte no necesariamente son procesos que producimos de manera voluntaria o de manera consciente. Entonces va a haber muchas cosas que tal vez están relacionadas con eso que pasó como evento traumático, que nuestro cerebro empieza a interpretar como amenazantes y solamente nos manda señales de ansiedad, de miedo, de paralización, de lucha, de enojo, ante ciertas cosas que pueden parecerse a lo que en algún momento vivimos como traumático en la vida. No siempre nos vamos a acordar de manera consciente qué fue lo que nos ocasionó esas sensaciones o esos traumas, pero nuestro cerebro lo va a recordar de manera muy automática a nivel emocional. Es decir, nos va a mandar una emoción que nos dice
que estamos reaccionando quizá no a lo que está pasando ahora, sino a algo que se parece a lo que está pasando ahora. Esto con el fin de salvarnos la vida, porque todas las cosas que tienen una carga emocional tan fuerte, es muy importante que el cerebro lo guarde a nivel automático, inconsciente y emocional, para que no nos vuelva a pasar eso que en algún momento nos lastimó tanto y nos puso en riesgo y que nuestro cerebro está interpretando como potencialmente peligroso. Entonces manda una reacción emocional muy fuerte para que nosotros luchamos, corremos o hagamos algo que nos pueda eliminar esa amenaza para que eso no nos vuelva a pasar. Cuando estamos en una relación abusiva, sobre todo si estamos desde la infancia, si esto ha pasado cuando estábamos muy chicos, esta reacción del sistema nervioso es constante porque estamos no en una situación traumática, sino en una relación traumática. Estamos en una condición en donde cualquier cosa que decimos fuera de lugar, que hacemos y que enoja a la persona narcisista de nuestras vidas, cualquier cosa puede detonar un estallido emocional, puede detonar un abandono, puede detonar violencia, puede detonar violencia hacia otras personas y en general es estar en una relación en la que constantemente se vive con un potencial peligro. Sobre todo porque, por ejemplo, cuando la persona narcisista es altamente explosiva, cuando las personas que están conviviendo, sobre todo cuando es un padre o una madre altamente explosivo y narcisista, pero que para nada regula emociones y que descarga lo más negativo de sus emociones en su familia, esto ocasiona que los niños no tengan la posibilidad de poderse proteger o defender de la ira, de las explosiones, de la violencia, del abandono, de todo esto que les sucede en relación a la persona narcisista en sus vidas y que traten constantemente de estar aplacando a la persona narcisista en sus vidas. Esto también puede pasar cuando esa persona es una persona con la que tienes hijos y no crees que te puedas ir fácilmente. Hay muchas condiciones en la vida por las que las personas que están en relación con una persona altamente narcisista, por lo menos de manera temporal, están en condiciones de vulnerabilidad económica o familiar y no se pueden ir tan fácil de esa relación. En esos momentos en particular, una relación en donde se reciben invalidaciones, descalificaciones, violencia psicológica, emocional o física incluso, es una relación que se vive traumáticamente de manera crónica. A lo mejor no de una forma tan intensa como un evento traumático aislado, pero se vive todo el tiempo un estado crónico de ansiedad, un estado crónico en el que la persona está en potencial peligro o de ser abandonado, de ser descartado, de ser maltratado o de algo. No son relaciones seguras. Esto está haciendo que la amígdala en el cerebro esté recibiendo señales de alerta todo el tiempo. Esto no solamente produce un cambio a corto plazo relacionado con una sola cosa. No, esto provoca como un estado de ansiedad generalizada durante mucho tiempo o todo el tiempo que dura la relación con una persona altamente explosiva con la que se sufren traumas constantes, crónicos, chiquitos si tú quieres, pero todo el tiempo. Estas relaciones cambian la estructura del cerebro de las personas de muchas maneras. Uno de los cambios que suceden es que cuando recibimos un evento traumático o cuando estamos en una relación crónica en la que constantemente estamos experimentando peligro, también está bloqueado un poquito, está como inhibida la memoria, igual que como sucede en los eventos traumáticos intensos y de una sola duración. Constantemente está nuestra atención fija en el peligro y podemos sentir mucha activación, pero no necesariamente procesamos la información de manera tan efectiva y no necesariamente podemos recordarlo todo. Y esta es la razón por la que muchas veces cuando la persona narcisista en nuestras vidas explota y nos dice muchas cosas, tal vez no podemos recordar exactamente qué fue lo que hizo, qué fue lo que nos dijo, cómo fueron las cosas en realidad.
porque palabra por palabra tal vez no lo tenemos tan claro, porque tenemos muy claro cómo nos sentimos en ese momento. Y eso va generando un estado de ánimo. Cuando nosotros experimentamos una emoción o unos sentimientos determinados durante mucho tiempo, esto ya no solamente es un sentimiento que se debe a un solo evento, va generando un estado de ánimo. Es como el cerebro se acostumbra a sentirse de determinada manera. Y las personas que están conviviendo constantemente con personas explosivas, inestables, cambiantes, o personas en las que, por ejemplo, no se puede confiar en lo que dicen, que lo vayan a cumplir. No se puede confiar en que van a cuidar, no sé, del dinero y de los recursos de la familia, porque bien se les ocurre, los apuestan, los gastan y después las consecuencias no se hacen cargo de ellas. No se puede confiar en que sean responsables, no se puede confiar en que sean estables, no se puede confiar en que no consuman alcohol en grandes cantidades en los momentos menos oportunos, no se puede confiar en que reaccionen bien, no se puede confiar en que protejan a sus hijos o a su familia, sino que probablemente pueden explotar y pueden reaccionar de maneras muy abusivas que lastiman a los demás y crónicamente se vive en este estado en estas familias. Obviamente, esto a lo largo del tiempo genera que las personas viven en un estado crónico de ansiedad. El estar constantemente ansiosos provoca cambios en ciertas estructuras, no solo del cerebro, también del cuerpo. Pero las partes del cerebro que podrían ayudarnos, por ejemplo, a resolver problemas, a pensar organizadamente, a fijar la atención adecuadamente en lo que tenemos que hacer para resolver problemas generales, problemas de trabajo, de la casa, de organización del dinero, memorizar lo que tenemos que hacer, acordarnos de los pendientes, acomodar las cosas que tenemos pendientes en la vida, en la casa, en el presupuesto, en el trabajo, organizar nuestras prioridades de largo plazo. Todo esto que se llaman funciones ejecutivas, planear, organizar, regular emociones, sostener la atención, memoria de corto plazo, memoria de trabajo, regulación de la impulsividad, por ejemplo, son funciones que nos ayudan a pensar en soluciones de manera organizada. Pero nuestra capacidad para usar estas áreas de nuestro cerebro está muy disminuida cuando nos encontramos en un estado de estrés crónico por una situación traumática o por una serie de situaciones traumáticas, como en el caso de una relación con una persona conflictiva, explosiva, inestable, como puede ser una persona altamente narcisista. Este tipo de relaciones van afectando nuestra capacidad de funcionamiento porque van disminuyendo nuestra capacidad de usar nuestra memoria, nuestra capacidad de planeación, nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de resolución de problemas. Y además, constantemente en las situaciones de trauma, nuestro pensamiento se vuelve rumiante. La rumiación es un mecanismo con el cual estamos intentando interpretar lo que está pasando, resignificar lo que está pasando, entenderlo desde una perspectiva distinta, porque una situación traumática nos mueve mucho la forma como pensamos de nosotros mismos y la forma como entendemos lo que pasa alrededor. De hecho, sí nos cambia, nos hace cuestionarnos muchas cosas, nos hace tratar de resolver en la situación en la que estamos, pues como tratando de entender qué es lo que está pasando y qué podemos hacer para evitar que nos pasen ciertas cosas, o para evitar que esa persona se enoje, o para evitar que esa persona nos deje, o para evitar que esa persona consuma alcohol o sustancias, o genere un caos en general en la vida, o algo. Entonces estamos tratando de entender lo que pasa. Y con tanto gaslight, invalidación, manipulación de la realidad, tergiversación de las cosas que caracteriza a este tipo de relaciones, pues hay más rumiación en el pensamiento todavía, lo cual está constantemente consumiendo recursos intelectuales, mentales, bloqueando además la capacidad de usar la inteligencia de manera adecuada y nos va disminuyendo mucho.
Además, es cansadísimo porque pensar tanto enfocadamente es agotador. Es como estar usando la atención para algo todo el tiempo. Y otra cosa que puede producirnos también mucho neblina mental, mucho síntoma de fatiga también, es que por más que tratamos de buscar soluciones y entender la situación, muchas veces no logramos entenderla. ¿Por qué? Porque si pensamos que ya la habíamos entendido de una manera, nos viene negación, nos viene gaslight, nos viene confusión y a veces no logramos ver claramente la situación en la que estamos metidos. Por lo tanto, pues no logramos dar con una solución al problema, no logramos hacer que la relación fluya bonito o de no tener una explosión de parte de esa persona o de que no se enoje o que algo, que mantengamos las cosas lo más estables posible. Eso es agotador. Y luego, en estas relaciones también hay sensaciones dolorosas todo el tiempo. El trauma se da también en aquellas situaciones en las que algo nos ha lastimado mucho. Y el trauma a nivel físico, como las lesiones físicas, y el trauma emocional se procesa en los mismos núcleos en el cerebro. Nosotros podemos saber si el dolor es como de origen emocional o físico, lo distinguimos, pero la parte que procesa el dolor en el cerebro es más o menos la misma. Y nosotros, cuando estamos en estado crónico de dolor, de estar lastimados, nos vamos encorvando. O sea, hay muchas cosas en las que esto nos afecta y una de esas es a una persona que ha estado constantemente metida en una situación que la han lastimado mucho, muchas veces su forma de caminar, su forma de pararse y su postura corporal en general está como si le doliera el pecho, porque le duele el pecho, le duele el corazón. Y esta postura hace como el intento de sanar ese dolor, de proteger al corazón. Pero el problema es que cuando nos vamos encorvando y cambiamos la postura y vamos viendo hasta el piso porque estamos rumiando constantemente qué fue lo que pasó, estamos sintiéndonos lastimados de manera constante, la misma postura de voltear hacia abajo y de fijarnos en el piso y de estar rumiando pensamientos, lo que hace es también producirnos mayor estado de tristeza, porque así como cuando algo físicamente o emocionalmente nos duele, la postura la cambiamos, también la postura cambia mucho la forma como nos sentimos. Hay muchas formas en las que una relación con una persona altamente narcisista nos hace daño. Una de esas es este tipo de cambios. Cuando nuestra postura cambia porque algo nos duele mucho, la postura está regulada por un área del cerebro que se llama la ínsula. Esta regula como funciones del movimiento y la estabilidad del cuerpo y también algo del sentido del quién soy yo, porque el ser lo ubicamos también en el cuerpo. Entonces va impactando la forma como nos sentimos en nuestro cuerpo, cómo nos vivimos en nosotros mismos, cómo interpretamos lo que es nuestra autoestima, va impactando la forma como nos sentimos en nosotros mismos, en nuestro propio cuerpo. Y va también produciéndonos un acostumbramiento a sentirnos de cierta manera, ¿no? Esto va generando estados de ánimos también más depresivos, más ansiosos, impactando de manera negativa también nuestra autoestima, la forma como nosotros nos vemos. Por otro lado, también aprendemos de las personas narcisistas a criticarnos a nosotros mismos, a enjuiciarnos, muchas veces a sentir vergüenza por quién somos y a hablarnos de maneras muy poco compasivas, porque las personas narcisistas nos juzgan mucho, las personas narcisistas no son, sobre todo si son tus padres, no son una buena manera de aprender autoestima, de aprender a integrar muchos aspectos de tu personalidad o con amor propio o con una correcta percepción de quién eres, porque normalmente lo que te reflejan no es la realidad de quién eres tú, es la realidad del estado de ánimo que traen, de sus expectativas no cubiertas, de su exigencia en muchos sentidos, pero no es realmente quién eres tú.
Entonces, este problema de autoestima lo vamos arrastrando a lo largo de mucho tiempo cuando la relación con la persona narcisista fue desde pequeños, porque fueron nuestros padres o nuestra familia y eso no nos ayudó, pero también puede afectarnos cuando lo vivimos más de adultos y esa persona en tu vida es una persona como tu pareja, porque en especial la pareja es alguien que puede tener muchísimo impacto en nuestra vida en todo: autoestima, dinero, relaciones interpersonales con otras personas, nuestro estado de ánimo también, y por eso es tan importante esta relación también en la formación de nuestra autoestima a lo largo de la edad adulta, y esto claro que nos va haciendo sentir diferentes. Cuando no nos sentimos bien, hay alteraciones bioquímicas, se produce sobre todo, por ejemplo, mucho estrés. El estrés crónico produce alteraciones en el cuerpo, inmunitarias, inflamatorias, y el incremento de algunos problemas debido a que nuestro sistema inmunitario está disminuido. Cuando nos sentimos en peligro o en riesgo, el cuerpo tiene una reacción inflamatoria. Y no importa si la amenaza en la que estamos es algo psicológico o es algo de la relación que tenemos, nuestro cuerpo sigue actuando así. Y un estado inflamatorio crónico produce mucha dificultad para poder regular nuestro sistema inmunitario. En muchas ocasiones problemas como alergias o problemas autoinmunes tienen un incremento cuando estamos en una relación altamente narcisista o abusiva o estresante por distintas razones. Y una de las razones es la inflamación crónica. El estrés crónico, ya sea el estrés por contaminantes, el estrés por lo que ingerimos o el estrés en las relaciones en las que estamos, puede generar una respuesta inflamatoria que hace que nuestro cuerpo se defienda menos bien de las células cancerígenas que a todos generamos todo el tiempo, de infecciones, y en muchas ocasiones va asociado a problemas que generan dolor crónico o problemas también autoinmunes de distintas maneras, precisamente por esta cantidad de estrés que cargamos. Es diferente defenderte de un trauma una vez que estar expuesto constantemente a una situación traumática de manera crónica, por mucho tiempo. Hay mucho que podemos hacer cuando nos damos cuenta que estamos en una relación así estresante o que la vivimos por algún tiempo. Es muy importante que nos demos cuenta que vamos a tener que atravesar por un proceso de sanar. Y ese sanar es algo en lo que podemos tener un impacto grandísimo. Es cierto, no escogemos muchas veces qué es lo que nos va a pasar en la vida. Los eventos traumáticos no es una lección a la que nos queremos inscribir o de la que queremos aprender, pero hay mucho que sí podemos hacer para ayudarnos. El trabajo en trauma se tiene que hacer por dos vías. Uno es revisar los efectos que tenemos en el cuerpo. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que estamos como desconectados, que nos cuesta mucho trabajo no estar rumiando y vivir en el presente y poner atención en lo que tenemos que hacer, porque todo el tiempo estamos recordando lo que nos pasó, la relación con esa persona constantemente. Y cuando esto pasa, es probable que también notes que hay mucha dificultad para poder resolver los problemas del tiempo presente, para poder funcionar en tu vida, para poder estar presente con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo en presente. Y esa regulación de la atención es algo que vamos a tener que trabajar, pero que a veces nos cuesta mucho trabajo. Una manera como podemos ayudarnos mucho a poder meter a nuestra mente a dónde está nuestro cuerpo en tiempo presente es por medio del movimiento. Hay ejercicios como Tai Chi, como Qigong, como yoga, algunos tipos de danzas orientales que hacen que el movimiento pausado, lento, rítmico, pero también enfocado y concentrado, nos haga fortalecer esa estructura del cerebro que es la que nos percibe, la ínsula, la parte que nos mete al tiempo presente en donde está nuestro cuerpo y nos da un sentido de quién somos. Esas partes, cuando nos movemos de manera lenta, pausada, rítmica y atentas, puede ayudarnos a ver cómo nos estamos
encorvando o qué emoción es la que estamos experimentando para poder ponernos atención. No podemos conocer y amar a profundidad lo que no vemos, a lo que no le ponemos atención. Y muchas veces en relaciones altamente narcisistas hemos puesto atención mucho a la persona narcisista, pero nos desconectamos de nosotros mismos y a veces nos cuesta trabajo incluso contestar preguntas como ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué sientes tú? ¿Qué prefieres? ¿A qué te quieres dedicar? Nada de eso porque no hemos estado pensando en eso la mayor parte del tiempo que estamos en esa relación. Estamos pensando si esa persona ya se enojó, si no se enojó, de qué humor está, cómo podemos evitar que se ponga de tal o cual manera, todo el tiempo. Y se nos ha olvidado cómo nos sentimos nosotros. Para saber qué queremos en la vida, a qué nos queremos dedicar, qué queremos hacer, tenemos que estar conectados con nuestro gusto que está en el cuerpo. O para ver si alguien nos hace daño o algo nos hace daño, tenemos que saber qué estamos sintiendo. Y a veces si eso está desconectado, es importante empezarlo a trabajar por medio del movimiento. Es muy bonito que esto se va desarrollando paso a paso. En algunas ocasiones, cuando el efecto del estrés y la rumiación de pensamiento es tanto, puedes acudir con tu médico o psiquiatra que pueda ayudarte durante un tiempo corto. No es como que siempre vas a tener que tomar medicamento porque siempre vas a estar en ese estado. No, pero a veces, porque no consigues poderte poner en tiempo presente, poder resolver los problemas del día a día, es necesario poder trabajar con algunos tratamientos que te pueden ayudar. Lo que hacen es ajustar estas áreas del cerebro que hacen que el pensamiento se vuelva bien rumiante y que no lo puedas despegar de ahí para que puedas pensar más como antes de que esto te pasara. No es la pastilla de la felicidad ni te van a meter droga de algún tipo. Cuando el médico psiquiatra trabaja en trauma, trabaja con tratamientos que ayudan a la gente solamente a regular esa parte de su cerebro, que también se puede hacer con ejercicios como yoga, como qigong. Obviamente se necesita más tiempo para eso y más práctica, pero vale la pena hacerlo. Incluso si a veces tomas el tratamiento por un tiempo y vas rehabilitándote por medio de este tipo de ejercicios. La cosa es que sí necesitamos trabajar en sentirnos mejor, y sentirnos mejor es ayudar al cuerpo a respirar con más calma, conocer las señales que nuestro cuerpo nos da, mejorar la postura también, sentirnos mejor en nuestro propio cuerpo. Y eso implica poder ponernos atención a restablecernos. Sanar un trauma implica trabajar con tu nutrición, trabajar con tu sueño, dedicarte tiempo a tus propias necesidades en la medida que tus condiciones te lo permitan. Y también ir resolviendo problemas. Para resolver problemas tenemos que aprender a tratarnos bien también. Porque a veces lo primero que hacemos es ¿cómo fui tan tonto? ¿Cómo fui tan tonta? ¿Cómo es posible que no me di cuenta? ¿Cómo es posible que me haya pasado esto? Y otro montón de cosas. Es muy importante, además de trabajar con el cuerpo, revisar cómo estamos hablándonos a nosotros mismos. A veces nos vamos a dar cuenta que después de un tiempo las secuelas cognitivas de haber vivido abusos son tan fuertes que nos hablamos peor de lo que nos hablara una persona abusiva y narcisista. Las cosas como, ay, qué tonta eres, ay, que todas este tipo de cosas no se las diríamos a nuestros amigos, a nuestros hijos, si estuvieran viviendo un problema como el que estamos viviendo nosotros. Ya bastante es tener que pasar por lo que estamos pasando como para que encima nos tratemos más mal. Pero aparte hay que considerar algo. Imagínate que a una persona, no sé, que esto le pasa a tu mejor amigo o a tu mejor amigo. Y tú empiezas a decirle, pero ¿cómo es posible que seas tan tonta y que no te fijaste? Esa persona lo único que va a hacer es sentirse peor. Y como vimos, cuando nos sentimos mal, se inhibe nuestra capacidad para pensar, ¿no? Cuando estamos muy ansiosos, el hipocampo no asocia información. No podemos usar la corteza de nuestro cerebro. No podemos usar la capacidad de planear, organizar, memorizar. O sea, nos inhibimos. Muchas veces, muchas preguntas de las que nos hacemos en esos momentos son importantes, pero no la decimos a manera de una pregunta que nos va a llevar a una respuesta, sino de una regañada y un autobullying. ¡Qué tonta! ¿Cómo es posible que no te diste cuenta? Quitemos el qué tonta y pensemos, busquemos información. ¿Cómo fue que no nos dimos cuenta? Cuando aprendemos de gaslight, de invalidación, nos damos cuenta todos los mecanismos de manipulación de la comunicación y por qué no nos dimos cuenta. Ahí ya obtenemos una respuesta. Y una respuesta sí nos va a ayudar a que esto no nos vuelva a pasar.
Cuando logramos tratarnos bien, nos angustiamos menos y podemos aprender mejor de esta experiencia. Quizá los daños sí son importantes y muchos. Y puede ser cierto que esto es bien difícil, pero el que una experiencia así de difícil valga o no la pena, no depende de la experiencia que tuvimos, sino de la forma como nos transforma, en lo que nos convertimos, en lo que decidimos transformarnos a partir de esta experiencia. Y esto no es optimismo tóxico, invalidante. Esa no es mi intención, pero tampoco es mi intención ni mi enfoque de trabajo pensar que esto nos va a marcar negativamente para siempre, porque me consta por experiencia propia y por experiencia de muchas personas que aún en las peores circunstancias se le da sentido a las experiencias más dolorosas y más fuertes de la vida cuando logramos a partir de ellas transformarnos de manera constructiva, de maneras que no nos habríamos imaginado sin esta experiencia. 1000 cosas difíciles nos van a pasar y las relaciones con personas narcisistas son solo uno de ellas. Hay muchos tipos de traumas, ¿no? Trauma por enfermedad, trauma por una pérdida económica, trauma por estrés de muchos tipos. No es el único tipo de trauma, el trauma por una relación narcisista. Y no podemos evitar que nos pasen cosas. Podemos decidir transformarnos de manera positiva a partir de estas cosas. Aquí es donde está el margen de libertad que sí tenemos. Aquí está lo que sí podemos cambiar. En el trauma tenemos que ocuparnos de no hablarnos de maneras tóxicas, de no acentuar el daño, de no invalidarnos, de no plantearnos el futuro como algo completamente negativo y de no negarnos que tenemos capacidad de modificar lo que podemos cambiar al 100% lo que sí podemos. Aceptar lo que no podemos y ir aprendiendo a distinguir esa diferencia. Esta oración es filosofía de los estoicos y es un compendio de sabiduría enorme que para tiempos de crisis funciona maravillosamente bien. Resume todo lo que tenemos que hacer y esa decisión tenemos que tomarla a partir de todas las experiencias complicadas y difíciles que nos tocan. Porque aunque no podemos escoger todo lo que nos pasa, podemos tomar la responsabilidad y escoger en qué nos queremos transformar. Esto no es con el afán de invalidarte, es muy duro, ya lo dije, y todo este trauma que sí ocasiona, hay que trabajar en eso, pero lo podemos tomar también como un reto, con mucha paciencia para con nosotros, con mucho amor, amor compasivo. El amor compasivo es acción, el amor compasivo no son solo palabras. Duerme tus horas si puedes. Trabaja en poderte calmar lo mejor posible, respirando, haciendo meditación, haciendo movimiento como tai chi, como qigong, tomándote un tiempo para sanar tu cuerpo. Y en estado de calma se piensa mejor. Si es necesario tomar terapia, si es necesario acudir a alguien, si es necesario meterte al grupo que tú quieras. Pero eso sí, es más sano tener la óptica en cómo vamos a solucionar lo que podemos solucionar que solamente entender el problema. Entender el problema es una parte, pero queremos movernos hacia adelante y completamente es posible. Ojalá que con este enfoque puedas darte cuenta que hay muchas cosas que están en tus manos, chiquitas algunas, pero puedes empezar a hacerlas hoy. Las grandes cumbres se hacen subiendo pequeños pasos, uno a la vez, pero para arriba. Te deseo que este sea el enfoque con el que puedas salir adelante de una situación tan difícil como haber vivido un trauma crónico en una relación traumática como lo pueden ser las relaciones con personas altamente